¿Qué tal? Bienvenidos. Afortunadamente, el gobierno andaluz ha dado carta libre en estos días para la apertura del perímetro entre municipios y afortunadamente ya tenemos la movilidad entre municipios. Dentro de poco tendremos ya la movilidad entre las diferentes provincias de la comunidad autónoma de Andalucía. Les digo esto porque nos hemos trasladado hoy para comenzar nuestro espacio a la delimitación entre dos municipios prácticamente, Benavís y Marbella. Ahora mismo estamos más en la zona de Benavís. Posteriormente, a lo largo y ancho del programa, nos trasladaremos hasta San Pedro Alcántara porque hoy tenemos bastante material que ofrecerles, sobre todo en dos ubicaciones históricas. Por un lado, en la que me encuentro. Luego nos iremos a describir y a conocer uno de los embalses que es prácticamente uno de los formados junto a la Leche o junto al de Cancelada como embalses que forman la cadena de patrimonio industrial arqueológico en nuestro municipio. Nos iremos hasta Las Medranas, pero vamos a comenzar aquí. Estamos en una zona que es la zona del Herrojo, una zona histórica, una zona con encanto. Una zona natural que bordea prácticamente el río Guadaiza. Realizaremos un pequeño pasillo por el río Guadaiza hasta llegar a San Pedro Alcántara. El motivo del por qué nos hemos venido aquí, vamos a conocer un poquito la historia del Herrojo. Vamos a conocer cómo es el presente del Herrojo y vamos a intentar averiguar cuál será el futuro de uno de los entornos naturales con un gran entorno ecosistémico, no hay que olvidarlo, ecosistémico, donde conviven plantas, seres vivos, aves, animales, y que prácticamente a consecuencia de la presión urbanística le están quitando terrenos a este tramo ecosistémico. Conoceremos también, bajo la opinión de los invitados de hoy, cuál puede ser el futuro de esta zona del Herrojo, una zona donde nos veníamos a comer las castañas, el tostón, en la época del mes de noviembre, y que prácticamente se lo está comiendo todas las infraestructuras urbanísticas. Vamos a comenzar, porque vivimos en un microclima, y este microclima genera vida. Bienvenidos. El Herrojo o Cerrojo, como gustan de defender algunos de los antiguos del lugar, era un entorno de esparcimiento para los habitantes de San Pedro Alcántara, porque aunque esté en el término de Benavís, su cercanía a nuestra localidad lo ha hecho que perteneciera al ámbito de lo sanpedreño, tanto para el trabajo agrícola de otros tiempos como para fechas tan señaladas como el tostón. Por aquí pasa el río Guadaiza, y este ha sufrido unos impactos muy importantes hasta llegar prácticamente hasta su desembocadura, principalmente por la modificación de su cauce y la creciente contaminación del mismo. La pequeña llanura de El Herrojo ha sido despoblada prácticamente de toda su vegetación, produciéndose así una destrucción de todo su ecosistema que allí subsistía y privando a los habitantes de San Pedro de disfrutar de todo este entorno que era uno de los pocos sitios de expansión para sus vecinos. Juan de Dios Navarro, un enorme placer, un gusto tenerte de nuevo en otro de los programas de Microclima. Ya contamos contigo en pasadas ediciones cuando estábamos recolectando semillas en las dunas con la Asociación Produnas, de las cual tú eres voluntario. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Oye, Juan de Dios, para que las personas te conozcan aún más, si cabe, tú ya eres conocido, por supuesto, en San Pedro, en Marbella, pero para que te conozcan un poco más. Licenciado en Historia, reconvertido en profesor de lengua en el Colegio Ecos. Muy bien. ¿Por qué? Muy bien, porque el destino me tenía eso preparado. Cuando llegué como profesor de Historia, éramos 2 profesores, hubo que después coger quien daba lengua, empecé yo,
me gustó la lengua y la literatura y 40 años explicando lengua y literatura en ECOS. Además, también tuviste tu pequeña aventura, ¿no?, durante 2 años en el mundo de la política, precisamente como director general de la Delegación de Medio Ambiente, año, creo recordar, 2003-2005, ¿no?, más o menos. Correcto. Pedro Pérez llegó a la Concejalía de Medio Ambiente y me pidió que trabajara con él en esa área. Muy bien, y yo acepté el reto, tuve que ponerme a estudiar, porque claro, había que tener Nunca un poco es tarde, más ¿no?, para estudiar. Nunca es tarde, y sobre todo para estudiar algo que tendría que haber empezado a estudiar antes, como es todo lo relativo con el medio ambiente, y rodeado de un equipo magnífico de trabajadores en la delegación, que aún hoy sigue, que me ayudaron mucho, pues yo creo que fueron 2 años ilusionantes, para mí fundamentales en mi vida. Desde luego. Juan de Dios, afortunadamente, como bien decía yo antes al comienzo del programa de hoy, ya la Junta de Andalucía nos da el permiso para la movilidad perimetral en diferentes municipios, ya nos podemos mover de municipio a municipio en un futuro no muy lejano. Creo que precisamente en este día en que se está emitiendo el programa ya podemos movernos de provincia a provincia en la comunidad autónoma. Y por eso nos hemos trasladado a un sitio emblemático e histórico que pertenece al término municipal de Benavis, pero que ha hecho mucho uso de ello los vecinos de San Pedro de Alcántara. Estamos en el magnífico entorno de El Herrojo con mucha historia, ¿no? Sí, El Herrojo, en algún sitio también El Cerrojo, ha sido un poco el área de expansión natural para los sanpedreños y la conexión con la sierra, que también es muy importante. Primero, el Guadaiza aquí ha ofrecido un entorno natural envidiable, mantenido durante mucho tiempo hasta la construcción del pantanillo de los Tres Ríos, o el embalse de los Tres Ríos, y bueno, con una vida natural de nutrias, de aves, pues bueno, impresionante. La conexión con la sierra, con el Castaño Santo, ¿no?, con todo lo que es la serranía de Ronda. Y después, lógicamente, pues en algunas fiestas como el Tostón, recuerdo en mi época en el ayuntamiento, pues tener que haber organizado algún tipo de, de instrucciones, o dar instrucciones para que vinieran para evitar los fuegos, ¿no? Sí, el protocolo existe a la hora de evitar fuegos, de arrojar basuras, todo lo que es el protocolo de medio ambiente, ¿no? Porque en esa época los sanpedreños subían bastante aquí a celebrar el Tostón en noviembre. Después hemos comentado antes que parece que la costumbre se ha ido perdiendo y que Halloween ha sustituido, ¿no?, el salir a comer castañas y a pasar esa noche al raso. Desde luego. Hace unos días nos acabábamos de enterar la grandísima noticia, feliz noticia para nuestro municipio, de que ha recibido la Q de calidad, que ha sido la primera ciudad, el primer municipio que recibe la Q de calidad en cuanto a la red de senderos, precisamente de la cara sur de Sierra Blanca, que ya estamos preparando un nuevo programa en microclima con respecto a la dedicación de esa Q de calidad de los senderos en la cara sur de Sierra Blanca, la cual tú también has participado muchísimo con Mujeres en las Veredas, Produnas y demás, ¿no?, con la colocación de postes informativos. Exacto, como profesor del colegio. Hitos, ¿no?, informativos. Oye, ahora mismo nos acabamos de dar cuenta, ya que estamos hablando de los senderos, ¿no?, son muchas personas las que todavía están utilizando este camino como senderistas, ¿no? Correcto. Es que hay un paseo maravilloso desde la playa de San Pedro en la desembocadura del Guadaiza hasta aquí. Hay una parte que hay un paseo fluvial y que está más o menos hay poco arbolado, con lo cual en verano es difícil porque los almeces que se plantaron no han crecido mucho y bueno, hay poco arbolado en esa zona, pero es que hay un paseo maravilloso por todo el Guadaiza. Se interrumpe en una urbanización que hay aquí un poquito a 200 metros, que tuvieron que edificar justo al filo del río porque no tenían espacio para más. Pero aquí hasta el pantano hay un paseo muy bonito. Y como digo, la conexión entre las ciudades a través de los senderos fluviales con la montaña, que nosotros podíamos también en Marbella usar el de Guadalpín, que bueno, me parece que no está muy aprovechado para conectar. Desde el paseo marítimo se puede uno meter en Los Monjes junto a un arroyo, o en este caso junto a un río, pues había que informar. Hay algunos, seguramente todos los habitantes de San Pedro seguro que lo conocen,
pero turísticamente yo creo que esto también tiene un valor medioambiental importante. Es la explotación de lo que se suele llamar ya el turismo ecológico, ¿no? A la hora de buscar otras fuentes de ingresos económicos para fomentar algo tan nuestro y además que es un gran tesoro que el que tenemos aquí, que es el tesoro turístico ambiental, medioambiental y patrimonial, que también son muchos, ¿no? El patrimonio histórico que tenemos, que hoy también le vamos a dedicar precisamente a uno de los embalses catalogados como patrimonio arqueológico industrial, uno de los embalses en la época de la colonia de San Pedro, como iremos a las Medranas o la Leche o la de Cancelada, por ejemplo, ¿no? A lo que te vengo a comentar sobre este entorno, un tesoro que desgraciadamente ya no es tan tesoro. Como bien decías, esa gran riqueza ecosistémica de seres vivos que nos rodea y demás está desapareciendo porque desgraciadamente el ser humano lo está echando, pero además a patadas y de forma rápida y ligera, que eso hablaremos dentro de unos segundos, el motivo, ¿no? Pero en cuanto a volver a rescatar lo poco que nos puede quedar de esta zona medioambiental, ¿no? Podíamos buscar soluciones, buscar algo que no fuese solamente, es decir, seguimos edificando. Sí, todos los temas que tienen que ver con el agua son complejos porque siempre son varias administraciones las que tienen que ver, ¿no? En este caso Cuenca Mediterránea, Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, algunas veces que no se actúa porque uno cree que pertenece a otra administración, quien tenía que dar el paso, son inversiones algunas veces costosas, otras veces no tanto, pero el futuro está aquí. El futuro está en conservar estas zonas, porque el ladrillo siempre va a ser ladrillo, claro, y nos va a acompañar durante mucho tiempo, pero estas zonas se van a perder para nuestros hijos y para el futuro, y yo creo que somos responsables de conservarlas. Si es difícil, al menos hay que sentarse, y entonces pues hay que hacer inversiones, igual que se hacen en jardinería o igual que se hacen en otras zonas en la ciudad. Hay que hacer inversiones en este tipo de entornos, inversiones de una limpieza selectiva, tal vez no meter máquinas que arrasen con la vegetación de ribera, hay que poner operarios bien dirigidos pues, para que limpien lo que sea preciso, y yo creo que hay que tener conciencia. Hay veces que se tiene la conciencia, pero se carece un poco del empuje, y los ciudadanos tenemos que dar el empuje. Tenemos que dar el empuje a las administraciones para que, pues eso, para que se lo tomen en serio, ¿no? No solamente una cuestión de ecologistas, ¿no? El ecologismo hoy no tiene ideología política, no se puede ser ecologista de izquierdas o de derechas, porque ecologista es ser de la tierra y ser del medio ambiente, y todos tenemos que ser un poco ecologistas. El medio ambiente no entiende de colores. Correcto. Solamente tiene un color, que es el verde, que es el suyo, claro, ¿no? El verde del entorno, ¿no? Y el de las rocas peridotitas, el de las rocas claro, de Sierra Blanca y demás. Estamos en una de las zonas, como bien decíamos, del Rojo, en la misma ladera, una de las mismas laderas del río Guadaiza, en la cual hay que dar una connotación importantísima y del altísimo valor medioambiental que tenemos, que es el único corredor paisajístico que nos queda en la Costa del Sol. Y se nos está yendo. Este es el corredor paisajístico que nos queda en la Costa del Sol, en toda la Costa del Sol. Un corredor paisajístico donde es rico en todo lo relacionado con los ecosistemas. Y lo estamos perdiendo. Así es, hay mucha presión urbanística, hay mucho monte privado, aunque todavía no se esté actuando, pero se actuará, porque tenemos un clima y tenemos una costa maravillosa y la gente pues quiere venir aquí a pasar su tiempo, ¿no? Pero es que este corredor paisajístico conecta con Daidín, conecta con la Sierra del Real, de donde nace, y entonces es un poco darle sentido, no romper un poco lo que hasta ahora hay, no hay que coger el coche, hay que andar, pero faltan sitios donde andar, ¿no? ¿Dónde andar? Paseo marítimo siempre, ¿no? No, y esto es una oportunidad para andar, para ir en bicicleta, nos estamos encontrando muchas bicicletas en un día diario, ¿no? Para internarse en la sierra, para conocerla mucho mejor. Sin duda. Y después, perdona, el río con San Pedro también tiene mucho valor, porque si San Pedro históricamente es algo, es agua. Es decir, San Pedro surge como colonia porque tiene agua.
y porque está entre Guadalmina, porque tiene Guadalmansa, porque tiene Guadaiza, tiene Río Verde. Entonces el agua hay que intentar mantenerla porque es signo de identidad de San Pedro. El pantano ya interrumpe el cauce, aunque ha dejado un hilillo, ¿no? Porque estamos en épocas de sequía. A este pantano viene el agua del río Guadalmina y del Guadalmansa y la bombea al pantano de la Concepción. Leí ayer que era el 60% del agua que se aporta. Río Verde ya tiene mucho menos caudal, ¿no? Entonces hay mucha presión también, porque el ser humano pues, necesita el agua para su consumo, pero hay que darle su vida al cauce, no se le puede cortar. Me encuentro ubicado, como me pueden ver ahora mismo, pues en plena ribera, en una de las laderas del río Guadaiza. Por aquí está pasando uno de los tramos del río Guadaiza. Estamos en la zona del Herrojo, pero hay cosas que no se deberían permitir nunca, y es lo que tengo detrás de mí. Eso que ven es un mobiliario ya en desuso que lo han tirado aquí, que no han ido a otro sitio, sino aquí, al propio río Guadaiza, para dejarlo depositado. Son cosas que no se deben permitir, porque eso es lo que hace que todo un entorno ecosistémico, como pueda ser el río Guadaiza, el entorno del Herrojo, pues tenga ese tesoro medioambiental. Y esto no es medio ambiente. Eso lo que tenemos ahí pues puede ser una lavadora o puede ser cualquier mueble, no lo sé muy bien, pero lo han dejado ahí, lo han depositado y eso es lo que no se deberían permitir. Pero nosotros continuamos hoy nuestro programa. Ven de fondo cómo tenemos el río, tiene muy poco cauce, pero por lo menos estamos disfrutando de él y de una jornada en microclima bastante fantástica, bastante bonita en cuanto a la situación donde estamos, en el Herrojo, para continuar con muchos más invitados y con muchas más cosas que tenemos que ofrecerles. Juan de Dios, nos hemos trasladado a otra ubicación diferente para que la audiencia, para que los espectadores puedan ver con exactitud y con detenimiento y con detalle de lo que vamos a hablar a continuación. Hemos salido un poco de la entrada del Herrojo, donde estábamos antes, precisamente hablando un poco del entorno natural, del silencio. Ahora nos encontramos ya pues un poco más en la urbe, donde hay más tráfico, donde existe pues mucha más vida urbana. Y hablamos de la vida urbana con respecto a lo que se ha estado elaborando y realizando. Ojo, estamos en el término municipal de Benavís y hablábamos sobre la presión urbanística y tenemos, pues en la colina tenemos un claro ejemplo de ello, ¿no? Efectivamente, la presión urbanística es imposible eliminarla, tiene que ver con el valor que ha tenido el vivir en nuestra Costa del Sol y yo no sé si en esto soy un poco heterodoxo, pero creo que no es el problema solo de unos, es decir, no es cuestión de buscar un culpable, los políticos de turno, creo que es un problema de todos. Estas construcciones han tenido que pasar un plan general de ordenación urbana local, se ha revisado una comisión provincial de urbanismo, se ha aprobado por la Junta de Andalucía, que nos representan. Y la Junta de Andalucía antes era de un partido, ahora es de otro, esto está aprobado ya hace algunos años, ¿no? Es decir, que me parece que es la sociedad en general la que tiene que saber dónde va y qué quiere. Es verdad que pues esto da trabajo y es verdad que seguramente esto va a dar un ingreso económico durante un tiempo. Tenemos que pensar si esta es la Costa del Sol que queremos. Y somos todos los ciudadanos, pues a través de las elecciones y a través de los medios de comunicación y de presión, los que tenemos que decir no queremos esta Costa del Sol. Es decir, es verdad que hay que construir porque tenemos que seguir evolucionando y la gente tiene que seguir trabajando, pero este modelo, probablemente, no sea el modelo que todos queramos, ¿no? Desde luego. Decía el escritor francés Victor Hugo, el autor de Los Miserables, que la naturaleza no es dueña de cada ser humano, sino el dueño de la naturaleza pueden ser los seres humanos, que al final son los prestamistas de la herencia que vamos a dejar. La naturaleza se la vamos a dejar a los niños, a la próxima generación, ¿verdad? Ante esta perspectiva, ¿qué le vamos a dejar a la nueva generación? Pues esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos los ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a la nueva generación? Yo como profesor tantos años, pues siempre he sido muy consciente de que no solamente la educación es la educación del hoy, sino también la educación un poco del futuro, ¿no? Es
Es decir, estamos construyendo, estamos haciendo hombres del futuro y tenemos que dejarle un entorno adecuado. Y bueno, pues siempre yo creo que el hombre tendrá estas contradicciones, ¿no? Por un lado, el avance económico, lo estamos viendo ahora con la pandemia, ¿no? Salud, economía, ¿no? En este caso es medio ambiente, economía, y tendremos que llegar pues a términos intermedios, porque seguramente cualquier extremo perjudicaría mucho al otro, ¿no? Desde luego. Juan de Dios, ha sido un enorme placer hablar contigo durante esta primera toma de contacto, en esta primera parte del programa, sobre todo para disfrutar y degustar y andar un poquito por otro de los grandes tesoros que casi lo estamos perdiendo, como es la zona del Rojo, en una de las laderas del río Guadaiza, el último corredor paisajístico de la Costa del Sol, volvemos a reiterarlo, no es por nada, sino porque tiene una grandísima importancia esa catalogación de ser el último corredor paisajístico. Espero tenerte en próximos programas. Encantado, Jesús, para mí ha sido un placer. Esperamos que pase. Esta es la, claro, la modernización y la presión urbanística que de lo que tendrá estamos hablando, subir, ¿no? Allá arriba continuamente, ¿no? Bueno, pues eso que te decía, como entusiasta del medio ambiente, como entusiasta de Marbella y San Pedro, pues a tu disposición cuando tú quieras. Sin duda alguna, estaremos en contacto. Muy bien, muchas gracias. La verdad que pasear por este entorno, el del Rojo, es un auténtico placer para los oídos, todos los sentidos, y por el silencio que aquí se respira. Voy a caminar un poquito, voy a seguir este sendero que nos lleva directamente hasta el embalse prácticamente de la Concepción, y que vamos a marcharnos dentro de poco por aquí porque vamos a cambiar totalmente de escenario. Nos vamos a ir directamente ahora hasta el embalse de las Medranas, porque nos está esperando nuestro próximo invitado hoy en el programa, que es el director general de Cultura de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, José Antonio Moreno. Vamos a hablar un poco sobre la historia también y sobre el entorno del embalse de las Medranas, una de las auténticas joyas, como les he dicho varias veces, sobre el patrimonio arqueológico industrial que contiene la colonia de San Pedro Alcántara. Hasta allí nos dirigimos. José Antonio Moreno, director de Cultura de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, un placer volverte a reencontrarme contigo en uno de los programas de Microclima. El placer siempre es mío. José Antonio, que no coincidimos desde que le hicimos un homenaje a la figura de Domingo de Orueta y Duarte. Correcto, aquella vez que estuvimos ahí en el río Guadaiza, en el Ingenio, fue un programa creo muy bonito, que quedó muy bien. Sí. Cada vez que me has querido traer, pues siempre te digo lo mismo, que estoy muy ocupado. ¿Las obligaciones? Las obligaciones son las obligaciones, pero es un placer siempre estar contigo y sobre todo tratar de difundir un poco este patrimonio natural e histórico tan maravilloso que tenemos. Desde luego que sí. Patrimonio natural, patrimonio histórico. Vamos a centrarnos en lo segundo. Sobre todo algo muy importante que tener en cuenta, no solo el patrimonio histórico como tal, sino el patrimonio arqueológico industrial que tenemos precisamente en la colonia de San Pedro Alcántara. Hoy nos hemos querido venir, que por cierto, queremos agradecer a los propietarios de Cablesquí el que nos hayan cedido sus instalaciones para ver de fondo lo que es realmente el manuscrito visual de lo que vamos a hablar, de alguna de las partes del patrimonio arqueológico industrial de los embalses de finales del siglo XIX, como pueda ser este de las Medranas, el de la Leche, el de Cancelada, ¿no? Correcto. Bueno, una parte muy importante de la historia de la colonia agrícola se centra en lo que fue desde el principio, desde el origen, la búsqueda del agua. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde el principio en Marqués de Duero lo que se planteaba era plantar caña y evidentemente la caña necesita mucha agua. Todo eso se constata en las primeras compras de finca. Él empieza a comprar
a partir de 1857 más o menos, y durante una serie de años él hace incluso intercambio de fincas o compra derechos de agua a otros propietarios colindantes o de la zona, porque él está verdaderamente muy interesado en que esa plantación pues tenga el agua, el recurso básico e indispensable para el cultivo. De hecho, se sabe también que existía una pequeña red hídrica antes de la compra de los terrenos por parte del Marqués del Duero. Bueno, porque de hecho también en la zona del Guadaiza y tal, pues ya se cultivó la caña, lo que es hoy en día lo que conocemos como el Trapiche de Guadaiza, que es el primer edificio de San Pedro de Alcántara, es de 1820 y algo. Se utilizaba precisamente pues eso, para transformar la caña en azúcar, y existía una pequeña red hídrica tanto en la zona del río Guadaiza, como también sabemos hay documentos que hablan en la zona de la desembocadura del Guadalmina. Pero claro, compra el Marqués del Duero todas estas fincas, 5.000 hectáreas prácticamente. Estamos hablando de que hay 3 ríos en esa colonia agrícola: Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa, y 24 arroyos, lo que no es poco, eso en la descripción que se hace de la finca siempre aparece. Las vicisitudes hacen que el Marqués del Duero tenga que vender en 1873, bueno, su hija y él tengan que vender lo que es la colonia a su principal acreedor, que es Joaquín de la Gándara y Luis de la Cuadra, a una sociedad francesa, aunque ellos eran españoles. Se crea entonces la Sociedad Colonia de San Pedro de Alcántara, y son ellos los que básicamente realizan la tarea de construir estos embalses. En concreto, este que tenemos detrás, que es el embalse de las Medranas, se construye en 1884. Este es el segundo embalse en antigüedad de la zona, porque el primero sería el Pantano Viejo, pero eso ya es la colonia, o el Pantano de Belabolá, la colonia del Ángel. Bueno, este embalse, en relación a los otros 2 embalses más de la colonia, o sea, estamos hablando del conocido como Pantano de la Leche y el embalse de Cancelada, por capacidad es el segundo, porque el de Cancelada es un poquito más grande. Estamos hablando que el de Cancelada tiene medio millón de metros cúbicos y este unos 450.000 metros cúbicos, más pequeño es el de la Leche. Por antigüedad es el más antiguo de los 3 de la colonia agrícola de San Pedro de Alcántara, pero sí es cierto que si lo ponemos en conjunto con los 2 de la colonia del Ángel, es más antiguo el de Benabolá, el de Pantano Viejo, un poquito nada más. Hay que decir que a este embalse vierte sus aguas fundamentalmente el arroyo Chopo, que a su vez tiene 2 pequeños afluentes, uno de ellos el arroyo El Capitán y el otro la Zagarilla, creo que es el nombre. Y además, gracias a la red de acequias que hay, incluso se puede recargar, y de hecho se recarga de agua del río Guadaiza. Y bueno, hay que hablar, por señalar así cronológicamente, que en 1943 se establece o se crea la Junta de Regantes en San Pedro de Alcántara, y ya ellos empiezan a gestionar lo que son todos los embalses y toda la red de acequias. Estamos hablando probablemente, no, y sin el probablemente, estamos hablando de la organización o de la asociación más antigua que hay ahora mismo en San Pedro de Alcántara, en 1943. Sigue habiendo todavía una pequeña estructura, su alcalde de aguas, en fin, la Junta de Regantes que se reúnen, tienen su local y todo esto, y siguen cuidando y velando porque, bueno, los embalses estén mantenidos en todo lo que cabe, y sobre todo la red de acequias. Y creo que es muy interesante, si algún día te lo planteas, pues recorrer todo ese entramado tan fantástico que aún a día de hoy se sigue utilizando. Todavía hay mucha gente que tiene sus tierras de labor e incluso se utiliza este agua por parte de los campos de golf. De todas maneras, toda esta información que te estoy dando viene en este librito, que fue un magnífico libro, Aqua Nostra, Agua de Todos, el agua en la Costa del Sol, en la costa occidental malagueña. Fue publicado por Acosol, la Mancomunidad de Municipios y Cilniana, y en concreto es José Luis Casado, conocidísimo investigador, es el que, bueno, ha estudiado toda la historia de estos embalses y la historia de la comunidad de regantes y de la importancia manifiesta que ha tenido para lo que es la historia de San Pedro, pues estos pantanos que han servido, pues eso, para cultivar. En principio fue la caña de azúcar, posteriormente fue la remolacha durante unos años, aunque no fue tampoco muy rentable, y se volvió la caña de azúcar,
e incluso se llegó a cultivar el algodón también gracias al hecho de que existía, pues bueno, una abundancia de agua que permitía ese cultivo. Bien, estoy dando una vueltecita por los entornos del embalse de las Medranas. Verán, nos estamos quedando prácticamente sin tiempo hoy en el programa Microclima, pero todavía tenemos la oportunidad de abrir nuestro espacio Microeduca, que ya sí aprovecho para darles las gracias por el éxito que tiene y sobre todo por la gran acogida de este espacio, donde los grandes protagonistas son los alumnos de los diferentes colegios de nuestro municipio, en este caso los chicos del colegio de San Pedro, que están formulando las preguntas para que nuestro experto, nuestro catedrático, nuestro doctor en biología, como es Enrique Salvotierra, le responda todas las inquietudes e incógnitas en este espacio de Microeduca. Así que les dejo con los chicos, les dejo con las preguntas del CEIP San Pedro y las respuestas de Enrique Salvotierra. Esto es Microeduca. Hola a todos, mi nombre es Denise y tengo 10 años. Al igual que mis compañeros, paso por vuestro programa de microclima para haceros una preguntilla. Ahí va. En televisión vemos muchas veces la cantidad de plástico que la gente tira al mar. ¿Cuánto tarda en descomponerse esos residuos plásticos? Un saludillo, muchas gracias y adiós. Bien, Jenny, me parece interesantísima tu preocupación. Efectivamente, nos encontramos en un momento en donde, bueno, pues desde los años 50, desde hace 70 años, pues la humanidad ha venido pues consumiendo el plástico absolutamente para todo. Si miras a tu alrededor verás que hay mucho. ¿Y por qué? Nos preguntaremos. Pues porque precisamente tiene ese gran poder que es la plasticidad, de ahí el nombre de plástico. Y para conseguir esa plasticidad de esos materiales, lo que hacen es que tienen una gran cantidad de moléculas muy fuertemente unidas. Y claro, se van a doblarse, van a plegarse, pero difícilmente, muy difícilmente vamos a ser capaces de degradar todos esos materiales. ¿Qué ocurre? Pues que nos vamos a encontrar con plásticos en donde tenemos la certeza de que hasta dentro de 500 años no se van a degradar, ¿eh? Por tanto se van a ir acumulando y bueno, normalmente hace unos días se vio que se soltó un plástico en lo alto del Everest, del pico más alto del planeta, y ese plástico al final terminó en el mar. Y ahí es donde suelen acabar la mayor parte de nuestros plásticos. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que con el movimiento de la ola se van rompiendo, sí, pero al final ¿qué ocurre? Pues que terminan siendo microplásticos que son tomados pues desde los animales más pequeños que viven en el mar hasta los peces, de tal manera que ya nos encontramos con que en muchos de los animales acuáticos hay una alta concentración de esos plásticos, por no hablar de lo que sufren en muchos casos pues algunas de nuestras tortugas, lo estamos viendo cada 2 por 3, algunos de nuestros delfines, que van a tener bolsas de plástico en su interior pues de una manera bastante fuerte. Por tanto, muchos años en degradarse y por tanto tenemos que buscar una solución a esos plásticos. Tan solo un ejemplo final, un bastoncillo de esos para limpiarse los oídos tardarán en degradarse aproximadamente unos 500 años. Eso para que te des cuenta, de ahí que se estén tomando ya medidas para que esos plásticos menos
más difíciles de degradar, pues no se sigan fabricando. Hola amigos de Microclima, seguimos haciendo preguntas. Yo me llamo Paco, tengo 10 años, estudio en el Colegio CEIP San Pedro de Alcántara y tengo una curiosidad. ¿Cómo afecta la tala de árboles al medio ambiente? Muchas gracias por todo y un saludo. ¡Adiós! Buena pregunta, Paco. ¿Qué ocurre cuando en nuestro medio ambiente cuando talamos árboles? Pues mira, si lo vemos a nivel global, a nivel planetario, pues ten en cuenta de que precisamente ese gas invernadero que tanto nos llama la atención ahora, que cada 2 por 3 pues nos cuentan que si aumenta el CO2 en la atmósfera y entonces pues se calienta el planeta, pues fundamentalmente va a ser por un lado los árboles, especialmente de la región siberiana, de la parte norte de Rusia y de la Amazonía y de buena parte del norte de Estados Unidos y Canadá. Todo eso estas grandes masas forestales, junto con el fitoplancton, esos pequeños organismos que viven en los mares, son los responsables de absorber ese CO2, de retirarlo de la atmósfera y convertirlo, bueno, pues posteriormente en nutrientes y sobre todo, como fruto de esa absorción de CO2, como bien sabe, además de glucosa, por la fotosíntesis, se va a liberar oxígeno y hace que, por tanto, pues podamos respirar. ¿Qué ocurre si deforestamos, si cortamos árboles? Lo estamos viendo en el caso de el Amazonas, en donde se están talando gran cantidad de árboles, o en el sur de Asia, igualmente, Indonesia, etc. Lo que ocurre es que los niveles de CO2 aumentan, por tanto, la temperatura del planeta aumenta también y en consecuencia nos encontramos con ese cambio climático al que tanto tememos. Pero no nos vayamos tan lejos, no nos vayamos a lo global, vámonos más cerca, a lo local. Muchas veces, bueno, en estos últimos meses hemos visto varios casos en donde pues, se dice que los árboles molestan a los comercios, tapan a las señales de tráfico, que ensucian las calles, etc. Y entonces pues se talan árboles con una ligereza tremenda, sin darse cuenta de que esos organismos van a jugar un papel fundamental, sobre todo en el medio urbano, en tu calle, en tu parque, en tu plaza, van a jugar un papel más allá de lo decorativo, van a tener un papel importante en lo que es el funcionamiento del medio ambiente en la ciudad. ¿Por qué? Porque no solamente ya es que vayan a absorber CO2, sino que van a absorber también el polvo en suspensión, van a ser capaces de reducir las radiaciones, van a ser capaces de una manera extraordinaria de aumentar la humedad y por tanto de disminuir las temperaturas máximas, es decir, los días de calor, van a generar sombra y bueno, pues van a disminuir, va a hacer que disminuya el ruido ambiental. Todos esos son beneficios que se llaman servicios ecosistémicos que generan los árboles en las ciudades. Por eso un grupo de personas cada vez mayores, bueno, de alguna manera solicitamos que eso no se haga, que justamente lo que necesitamos en nuestras ciudades es reverdecerlas. Estamos muy por debajo, en el caso nuestro, de tener el número de árboles que se requeriría. Más o menos aproximadamente por lo que consumimos de CO2, por lo que producimos de CO2 y de otros gases, casi requeriríamos una media de 5 árboles dentro de la ciudad por habitante. Y justamente en estos momentos estamos en el extremo contrario, estamos en 5 personas por cada árbol. Es decir, imagínate bueno, que muchos de los problemas del medio ambiente que hay en las ciudades se deben precisamente a esa tala de árboles o la no existencia de árboles. Hola, me llamo Marian, tengo 11 años y estudio en el CEIP San Pedro de Alcántara en quinto de primaria. Y hoy paso por vuestro programa para ver si me podéis responder a esta pregunta. ¿Cómo afecta a los animales y a las plantas el que no cuidemos el medio ambiente? Muchas gracias por dejarme participar en vuestro programa. ¡Adiós! Sin lugar a dudas, si no cuidamos el medio ambiente, los que más inmediatamente parecen que se van a ver afectados van a ser los animales y las plantas, pero también los seres humanos, porque al fin y al cabo no dejamos de ser
animales que tenemos las mismas necesidades que los demás organismos vivos. En el caso de los animales y las plantas, lo que nos estamos dando cuenta es que precisamente por ese cambio global, o sea, ese cambio climático que se está produciendo, está habiendo cambios bastante llamativos en la conducta de animales y plantas. Fijaros, yo que soy botánico, pues una de las cosas que hago es ir observando cómo van cambiando los comportamientos de las plantas, de muchas de las plantas que tenemos a nuestro alrededor. Una de las que más me llama la atención, seguro que la conocéis, porque tenéis a vuestro alrededor probablemente bueno, pues, ejemplares extraordinarios. Se trata del palmito. Seguro que habéis visto el palmito. Es la única palmera europea de verdad, es la única. Luego tenemos otras que cultivamos, que hemos traído de fuera, pero la única palmera autóctona que tenemos es el palmito. De hecho, detrás vuestra, ahí en San Pedro, tenéis la Sierra Palmitera, que recibe el nombre precisamente por ello. Nos parecen palmeras pequeñitas, pero realmente llegan a alcanzar los 4 y 5 metros de altura en cuanto tienen unas condiciones idóneas. Seguro que habrán contado que hasta no hace mucho tiempo era una especie que se sacaban los troncos para comerlo. Y bueno, y de esa manera pues se esquimaron muchas de estas poblaciones. Bueno, pues ese palmito que vivía hasta ahora tenía una curiosidad muy importante, y es que donde vive un palmito vive un lugar idóneo para que vivan las personas, para que viva el ser humano. Y bueno, lo que estamos viendo es que los palmitos van progresivamente con el cambio climático subiendo hacia arriba en la ladera de la montaña. En la parte de abajo hace demasiado calor, no le gusta al palmito, no nos gusta tampoco a nosotros, y el palmito va subiendo progresivamente en altura y ya llega hasta, por ejemplo, hasta el mismo Torcal de Antequera. Es decir, que las plantas no pueden moverse de la misma manera que los animales, y en los animales, pues bueno, se va a ocurrir lo mismo, pero con mayor rapidez, ¿no? Por tanto, si no cuidamos el medio ambiente, tanto los animales como las plantas van a tener unos cambios muy drásticos en sus comportamientos. De hecho, lo hemos visto en algo que le hemos dado en llamar la gran pausa científica. ¿En qué consiste esa gran pausa? Pues bien, cuando tuvimos los confinamientos que estamos teniendo ahora por la pandemia, etcétera, nos quedábamos en casa, había menos actividad, y de hecho hemos enfriado un poquito el planeta durante este año. Pues bien, la otra ha sido que los animales y las plantas han cambiado su conducta durante este tiempo, y hemos visto, pues bueno, en algunos de los puertos de Marbella se han visto delfines que llegaban hasta los mismos pantalanes del puerto, hemos visto jabalíes por las calles, hemos visto aves que no veíamos anteriormente. Es decir, que ha habido un cambio durante esta gran pausa tremenda, y de ahí que, bueno, veamos que hay una correlación entre la actividad humana y el poco cuidado del medio ambiente, y precisamente bueno, las condiciones de estos animales y de estas plantas. Hay ahora seguro que tendréis en estos días alguna planta como esta en casa. Es un pascuero, que es como se llama, o planta de Navidad. Una planta mexicana que, bueno, que cuenta la leyenda de que una niña, la noche de Nochebuena, en la misa del gallo, pues cada uno de los niños del pueblo le llevaban al portal, pues llevaban un regalo. Y bueno, pues aquella niña era pobre, muy pobre, y tenía que llevar su regalo y no sabía lo que llevar. Y lo que se le ocurrió fue coger unas cuantas ramas de una planta, y bueno, pues la llevó hasta delante del portal durante la misa del gallo, y entonces pues el milagro fue que aparecieran estas estrellas rojas, que son las estrellas de la Navidad. Realmente no se tratan de flores, se tratan de unas brácteas, son hojas modificadas que van a envolver a un conjunto de florecillas muy pequeñas que tienen en su interior. Bien, pues esta planta mexicana ha llegado hasta nosotros
Y bueno, lo curioso es que estas brácteas rojas van a aparecer siempre en esta época. Este año, esta Nochebuena, como también le llaman los mexicanos, pues esta Nochebuena resulta de que este año ha echado menos brácteas que nunca, y además ha salido jaspeadas las brácteas rojas, y bueno, pues se debe en buena parte a que por una parte estas plantas van a tener un reloj biológico que le dice que tienen que echar las brácteas en el mes de diciembre, a finales de diciembre. ¿Por qué? Porque los animales que requiere para que la polinicen cuando van a estar en México, bueno, pues despiertos, van a ser precisamente en este momento. Sin embargo, requieren de otro factor, y es un flash, como decimos, de frío, de golpe, un golpe de frío que haga que se produzcan esas brácteas rojizas que son tan características. En consecuencia, bueno, lo que estamos viendo es que este año hemos tenido un otoño-invierno muy anómalo, hemos tenido, y de ahí que aparecieron las brácteas, unos primeros días de octubre fundamentalmente, pues frío, más frío de lo normal, pero sin embargo luego hemos tenido unos días, pues algunos de ellos con temperaturas máximas y mínimas propias del mes de septiembre, estando ya en diciembre, ¿no? Esos cambios, que son naturales en la región mediterránea, pues bueno, en este caso se ven muy intensificados precisamente por esa actividad humana que hace que cambien de conducta hasta las plantas, hasta el pascuero, hasta la Nochebuena, que es como se llama. Muchas felicidades, y cultivar vuestra Nochebuena, como la llaman los mexicanos o como lo llamamos nosotros, nuestra pascuero. Las personas tienen necesidad de cobijo, necesitan de edificios e infraestructuras urbanas que faciliten su vida y les protejan del frío y del calor, de la lluvia y el viento, del ruido. Pero satisfacer esta necesidad ha afectado al medio ambiente desde que el ser humano construyó su primera vivienda y organizó sus primeros núcleos de vida en común. Desde entonces, el proceso urbanizador ha traído consigo importantes problemas con los que el medio ambiente se ha visto notoriamente afectado. Pero al mismo tiempo que se producía un deterioro del medio ambiente, también es cierto que los ciudadanos, las administraciones públicas y el sector privado han sabido reaccionar y han desarrollado una cierta sensibilidad ante esta situación. La clave para alcanzar la sostenibilidad radica, pues, en la información, el conocimiento y la educación ambiental en todos los ámbitos. Todos y cada uno de los individuos deben involucrarse en este proyecto. Las ciudades generan efectos nocivos para el medio ambiente como consecuencia de la civilización moderna. No obstante, se hace cada vez más evidente el valor potencial de las mismas para la sostenibilidad a largo plazo. La urbanización es inevitable, pero pueden también ser, aunque en ocasiones cueste creerlo, un hecho positivo. El desafío consiste en aprender de qué manera explotar las posibilidades que otorga. Hasta el próximo programa. Adiós.